¿Una duda? No. Profe. Listo. Vamos a ver un video y practicamos lo que está en el video. Esperen un ratito. Bienvenidos a un nuevo video de esta ocasión. Vamos a ver CSS completamente mi perfil. Vamos a darle una B y por lo tanto vamos Listo. Entonces vamos a escuchar este pequeño curso de HTML y CSS. CSS es como el formato que se le da a Word, pero en HTML. Ya estamos viendo las etiquetas básicas, las primeritas. Empieza con HTML, tiene que ser las etiquetas por lo general. Hay pocas etiquetas que no se cierran, en su mayor parte se cierran las etiquetas. Si se abren, se deben de cerrar. La del párrafo, la del body, la del header, la del HTML, la de el hiding 1, el hiding 2, hiding 3, hiding 4, que son los títulos 1, título 2, título 3, título 4. Este es H1, H2, H3, H4, van con cierre de etiquetas. Y estas etiquetas pues son las que interpretaba el browser, ¿no? Entonces vamos a ver, no solo con el blog de notas se puede trabajar. El blog de notas es una forma, bueno, es una herramienta bastante básica que necesitan obviamente pues saber las etiquetas para poder trabajar, ¿no? Pero no es que es obligatorio tener un editor, sería muy bueno tener un editor, pero en el peor de los casos lo pueden hacer directamente con el blog de notas. Claro está, tienen que saberse todas las etiquetas. En cambio, con una herramienta exclusivamente para HTML, pues las etiquetas ya están, ¿no? Incluso pueden cerrar automáticamente. En el momento que ustedes ya abren, automáticamente les crea el cierre. Entonces sirven un poco de ayuda, de bastante ayuda en el caso que ustedes se olvidaron de cerrar la etiqueta. Entonces, pues le ayuda en la generación del código HTML, ¿no? Esto siempre y cuando ustedes estén haciendo una página directamente con HTML. Pero ustedes ya vieron un editor en línea que se puede crear desde un editor tipo Word, la página HTML. Esto es de más ayuda todavía. Pero antes de llegar con el editor, con software que me permitan desarrollar ya con una herramienta de más utilidad,
Veamos bien el código HTML, un poquito más y de ahí nos lanzamos a esta herramienta y con los estilos, ¿no? El estilo es el CSS, ¿no? Pequeño código que se inserta o directamente en la página o separado. Normalmente es preferible que nosotros separemos estos códigos, el CSS y el HTML, para que quede una página netamente en HTML y otra página que sea netamente de los estilos, el formato, CSS. Entonces revisemos con qué herramientas trabajan aquí en el video. Y cualquier consulta, pues me alzan la mano, me hablan, pausamos y resolvemos sus dudas. Vamos a empezar a describir todo desde el principio. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para poder empezar con nuestro sitio web? Necesitamos un editor de texto. Para ello, yo les recomiendo descargar Visual Studio Code. Es uno de los más usados actualmente y es muy fácil de usar porque van a ver que mientras nosotros escribimos el código vamos a empezar a ver que incluso Visual Studio Code nos ayuda a completar y a tener algunos atajos para hacerlo mucho más sencillo. Entonces, una vez que tenemos nuestro editor instalado, lo vamos a abrir. Nosotros vamos a arrastrar, así, vamos a ver. Yo aquí tengo la carpeta y lo único que voy a hacer es arrastrar archivos iniciales a mi programa y eso va a provocar que entonces se abra toda mi carpeta en el lado izquierdo, en donde aquí voy a tener dos carpetas, tanto mi carpeta de CSS, o puede no estar también porque no tiene nada, y una carpeta IMG para mis imágenes. Aquí están todas las imágenes. Aquí puedo incluso darle un vistazo para verlas mucho más fácil. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que necesitamos cuando vamos a crear un sitio web? Necesitamos un archivo index. Index es el archivo que todos los servidores, cuando accedemos nosotros a cualquier página, es el que va a buscar por defecto. Entonces, para eso, entonces vamos a crear un archivo que se llama index.html. Entonces, ya teniendo esto, tenemos la siguiente estructura. Ahora vamos a crear otro archivo dentro de mi carpeta de CSS. Voy a darle clic aquí de nuevo y le voy a poner main.css. Este es el archivo en donde vamos a colocar todos los estilos y vamos a configurar el estilo visual de nuestro sitio. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué tiene que ver HTML, CSS? HTML es la forma o el lenguaje de maquetado en el cual los navegadores interpretan los sitios web. Por lo tanto, con HTML vamos a poder crear la estructura o digamos los huesitos de nuestro sitio web, y con CSS vamos a crear y darle estilo, color, estructura y formato al texto o al contenido que estamos poniendo en nuestro sitio. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de empezar con un sitio web? Vamos a darle signo de admiración y vamos a darle enter. Voy a hacer esto más grande. Listo, así para que puedas ver mucho mejor el código. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos lo que se le llaman etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Son este estilo en el cual nosotros escribimos una etiqueta abriendo y cerrando llaves, o que diga los signos. Entonces yo, por ejemplo, podría poner etiqueta imagen. Si se fijan, Visual Studio Code ya me autocompleta la apertura y el cierre de una etiqueta. En este caso, esta etiqueta no existe, imagen. Sin embargo, vean que me abre y me cierra, y la única diferencia entre una y otra es que uno tiene un diagonal. Esto significa que estamos cerrando una etiqueta. Entonces, todo este documento tiene muchas etiquetas. Por ejemplo, primero, doctype. Doctype, esta es una etiqueta base en la cual aquí decimos que qué tipo de documento es el que vamos a trabajar. En este caso es HTML. Y si se fijan, esta abre y cierra acá. Entonces,
Esta etiqueta HTML cubre todo lo que vayamos a colocar dentro y debería ser así. Después sigue otra que se llama lang en donde aquí estamos colocando el idioma de nuestro sitio web. En este caso podemos ponerle es por español. Y ya estas son las dos bases de etiquetas que debemos poner forzosamente. Después vamos a ver que tenemos otra etiqueta y aquí estamos viendo temas de indentación o de espacios. Una forma de poder tener legibilidad es que las etiquetas que encapsulan otras etiquetas estén separadas por espacios o tabuladores. Entonces aquí vemos que head, como su nombre lo dice, cabeza en inglés, esta etiqueta lo que hace es mantener toda la información del sitio web oculta visualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo esta etiqueta meta de esta meta y este título nos van a dar información que no necesariamente va a ver el usuario. Por ejemplo, meta. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Sí está claro? Profe, Así es. para hacer eso, ¿hay que descargar ese editor o? Sí, este es un editor, no es muy pesado, lo pueden descargar. Si es que, bueno, les recomiendo que lo descarguen. Es ligero, lo bueno es que no es pesado, como el bloc de notas, como el Notepad Plus. No sé si han usado Notepad Plus, el del icono como de la iguana. Son muy buenos editores y no son muy pesados. Y ustedes pueden agregarle complementos a este editor. Entonces, si ustedes están en un lenguaje, pueden agregar los complementos de ese lenguaje para que le dé el autocompletado de los códigos del lenguaje. Por defecto este ya viene, pero ustedes pueden agregarle más. O sea, hay bastantes complementos. A medida que ustedes vayan desarrollando, pues hay complementos que ustedes pueden agregarle, ¿no? Y le ayuda en la generación de código. Puede ser que exista un complemento para CSS que ya tenga predefinido ciertos formatos y pueda también en código HTML generar colores, cambiarse, no sé, de tamaño más rápido, los textos, las fuentes. Entonces hay diferentes complementos que ustedes tendrán que revisar. Lo que quería ponerle atención, de indicarles a ustedes que acá en HTML, no sé quién ustedes ha programado antes. ¿Me indica si alguien ha programado? No, yo no. ¿Nadie ha programado? Ya. Cuando se programa, nosotros podemos ponerle comentarios al código. Entonces, por ejemplo, le decimos un ejemplo, ¿no? Esta partecita, le pongo un comentario, digo, es el título, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es el título. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando revise el código después de cierto tiempo, y yo ya me olvidé qué hace, entonces yo ya sé que ese es el título. Entonces, vamos a suponer que pues, le mando estas dos barritas. Digo, esto es la barra de títulos. No es así, pero para poner un ejemplo. Entonces digo, aquí empieza. Bueno, aquí pueden escribir todo, ¿no? Aquí empieza el código, ¿no? Ya está. Entonces, estos comentarios me ayudan
a entender mejor la próxima vez que revise el código, cómo está hecho mi código, para que no sea más rápido saber qué hace cierta parte del código en la presentación. Estos comentarios aquí en HTML, los comentarios no son como lo estaba haciendo yo, ¿no? Así. Si uno se los hace así. El signo de admiración. Cuando es bastante, hay otra forma, pero cuando es en una sola línea, se lo hace así. A través de este signo de admiración. Entonces ponen menor signo de admiración y de ahí cierran. Y ya está. Pero cuando hay más, es así y termina, pues ahí pone todo el código y termina así. Entonces ahí son más líneas, pero cuando es una línea, lo hacen de esta forma. Cuando son más líneas, lo hacen de esta forma. Entonces nosotros ya vimos que esta era la etiqueta de apertura, ¿cierto? Nosotros ¿qué vimos? Pues poníamos HTML, abre y cierra. Eso tiene que tener abre y cierra. Ahí está. Pero en la apertura, yo también puedo agregarle en qué idioma se va a hacer. En este caso, español. Idioma en nuestro léxico, nuestra jerga. Language, ya está en la parte internacional, en el estándar internacional. En inglés es language, entonces, por eso viene la etiqueta lang. Entonces, ¿qué idioma? Español. Y ahí viene pues la cabecera o cabeza y el cuerpo. Asimismo, abre y cierra. Abre y cierra. ¿Preguntas? Sigamos. Charset. Aquí estamos indicando el tipo de codificación que tiene nuestro sitio web, UTF-8, que es el más común para utilizar. Después tenemos otra que nos agregó Visual Studio Code, que se llama MetaName, se llama Viewport, y luego aquí abre Content, Device, etc. Esta información, digo, no es necesario que ahorita la conozcamos, simplemente es una configuración para que pueda. Todo ese código que ustedes vieron se generó de forma automática. Él no lo escribió. El mismo Studio Code lo generó en el momento que puso mayor signo de admiración. Automáticamente se completó toda la estructura del código HTML. Él no tipió eso. Sigamos. Adaptarse este sitio a dispositivos móviles y aquí también para temas de compatibilidad, por ejemplo, con Edge e Internet Explorer. Entonces, digamos, estas dos podríamos ni siquiera necesitarlas e incluso podríamos quitar estas tres en realidad. Entonces, la última, si nos interesa, que se llama Title. Title, si dan, seleccionan el texto y dejan el mouse sobre la etiqueta, me va a decir que significa, representa el título o el nombre del documento. Entonces, aquí si yo le cambio, en vez de document, le pongo mi primer sitio web. Ok, voy ahora a ejecutar mi sitio web. Voy a ir a mi carpeta, archivos iniciales, voy a darle index, doble clic. Y si se fijan, el documento está en blanco, a excepción de la pestaña en donde ahora dice mi primer sitio web. Si yo le cambio a My App, y actualizo, ya me sale My App. Entonces aquí sí podemos ver un cambio visual en nuestro sitio web. Si nos regresamos, entonces ya tenemos cerrada la etiqueta Head y por último tenemos la etiqueta Body, en la cual vamos a colocar todo lo que queremos que aparezca dentro de nuestro sitio. Aquí lo que vamos a hacer es
poner toda la estructura para poder darle los huesitos, el formato inicial a nuestro sitio y luego con CSS darle el estilo. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Hay una etiqueta especial, vamos a ver a lo largo de este video varias, pero hay una que se llama div. Div es una capa en HTML, es un elemento que es invisible, es decir, no se va a ver. Voy a guardar esto. Y es la capa más básica que vamos a utilizar para poder elaborar un sitio web. ¿Qué es la ventaja de esto? Que por ejemplo podemos poner hola y va a aparecer el texto, pero no la etiqueta. Entonces esto nos permite que por ejemplo existe una cierta estructura sin necesariamente tener que verla visualmente. Después vamos a ver con CSS que podemos hacer que se vea esta etiqueta. Sin embargo, ahorita lo que queremos es nada más empezar con la estructura. ¿Qué vamos a hacer? Todas las capas que son divs, digamos son capas generales, podemos darle o un nombre de clase o un nombre de ID. ¿Qué diferencia hay? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar un ID, vamos a escribir esto. A esto le llamamos una propiedad, es decir, la propiedad ID la tienen todos los elementos o todas las etiquetas en HTML. Nos pide un signo igual y entre comillas el nombre que le vamos a dar a esta etiqueta. Por ejemplo, a mí me gusta siempre poner la primera main container, es decir, contenedor principal. No podemos utilizar esto ya que el espacio hace que HTML lo interprete como dos IDs. Entonces vamos a darle un guión medio. Entonces ahora esta capa se llama main container. ¿Para qué nos va a servir eso? Para que posteriormente en CSS podamos referenciarla o decirle que la capa que se llama main container tenga color, un color de fondo, una imagen, texto, etc. Listo, vamos a empezar con la siguiente estructura. Esta capa es la capa general. Vamos a ir con la siguiente. Hay una capa que se llama header, más bien hay una etiqueta que se llama header. Header es cabecera y generalmente lo usamos para seccionar en nuestro sitio web la parte donde vamos a colocar el logo de nuestro sitio, el menú y a lo mejor una introducción, que es lo que nosotros necesitamos en nuestro sitio web. Como lo vemos aquí, tenemos un logo, tenemos un menú, tenemos una introducción y una imagen. Entonces vamos a utilizar esta etiqueta header con ese propósito. Dentro vamos a acomodar esos elementos. Ahora, no hay como tal una etiqueta menú, pero sí podemos crear otra capa, div. Y a esta le vamos a colocar el ID de menú. Entonces ahora vamos a reconocer esa etiqueta como menú. Dentro de ese menú vamos a utilizar lo que le llamamos. ¿Preguntas hasta allí? Peña Herrera, ¿alguna duda? Peña Herrera está con nosotros. Sí, profe, ninguna duda. Elvis, ¿cuál sería la necesidad de ponerle el ID? Presente, buenas. Bueno, ¿se escucha? Si puede hablar más alto sería mejor. Bueno, ahí sí. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que el ID es importante? Bueno. No sé, disculpará. Ya, Jordan, Presente. ¿para qué cree que sería importante el ID? Para reconocer la línea del código. Cerca, cerca. Sánchez, Dígame, ¿para qué cree que según usted, sería importante el ID?
¿Cuál sería la función de acuerdo Para las etiquetas, no. para las etiquetas? Ya sabemos que van ahí, pero ¿cuál sería el objetivo? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Para qué creen que es importante poner el ID en las etiquetas? En las etiquetas de HTML, Ajá. de la página. Sí, ¿cuál sería la importancia o el objetivo de ponerle el ID? Porque sin ID también funciona. Para poder patentar la página, se podría decir. Poder tener no se puede repetir la misma, lo mismo que usted está haciendo. ¿Cómo lo mismo que estoy haciendo? No entiendo. A ver, es que, profe, le soy sincero, quiero, hace un momento recién acabé de entrar a la clase. Entonces, le soy sincero, yo estoy pensando lo que puede ser algo, se podría decir, por qué motivo sería pero el ID en las etiquetas? Porque no le entendí muy bien la pregunta. Sí, porque ¿cuál sería la necesidad de ponerle el ID en las etiquetas? Ya que sin ID también funciona. Para identificar, pues, ¿Mande? para poder identificar ¿De qué queremos identificar? lo que estamos haciendo. Por decir, es que por eso, mire, yo lo que tengo entendido, normalmente un ID es para poder, como lo mismo lo dice, identificar el trabajo, lo que uno está haciendo, para que nadie lo pueda replicar o nadie lo pueda repetir. Cerca. Sí, bastante cerca. Sí, el ID es un identificador y ese identificador pues es único como su cédula. Pero dentro de mi código yo le pongo un identificador y se asume que si yo pongo un identificador debe ser único. Eso hay que tener en cuenta. O sea, si yo le pongo, vamos a retroceder un poquito. Si yo le pongo un identificador, debo de pensar que este es único. No se debe de repetir. ¿Y único ante qué? ¿Único en toda la página o cómo es único? En la Porque página. si ustedes dicen, no, yo voy a poner este identificador, ¿y qué le vas a poner? Le vas a poner de identificador John. Entonces, se asume que John debería ser único, pero ¿ante qué? Ante la etiqueta. Este identificador es ante la etiqueta. O sea, ¿ese nombre lo puedo poner en otra etiqueta? Sí, lo puede poner en otra etiqueta. Ese identificador lo puede poner en otra etiqueta. No se acostumbra a repetirlo, pero es posible. Existe. No se debe, pero existe. Bueno, ¿y para qué es? Bueno, obviamente identificar, pero ¿ante qué identifico? Ante la etiqueta. ¿Para qué? Porque sin identificador también funciona. Sí. La necesidad allí es que los formatos pueden cambiar. Entonces yo puedo estructurar mi página con diferentes tipos de formato. Entonces yo le digo, mira, si es el menú, ponle letra grande, fondo negro, letra de color azul para el menú. Y puedo hacerle otras características adicionales. Que cuando pase el mouse se vuelva de color XYZ, se haga más chiquita, se haga más grande, cambie la fuente o cosas así. Pero solo para el menú. Lo otro que quiero que permanezca igual. Entonces, ¿cómo empiezo a segmentar mis formatos? ¿Cómo empiezo a ponerle ciertas características a cierto bloque de mi página? Entonces, para hacer eso, ahí debo de
identificar estos bloques, identificar estas partes. ¿Ya? Ahí viene la necesidad de ponerle el ID. Pero si todo es igual, si todo va a ser igual para mí, no es necesario. Entonces va a estar totalmente sencilla. El menú va a aparecer el texto va a ser igual que el menú, van a tener las mismas fuentes, el mismo color, el mismo tamaño, todo va a ser lo mismo, no es necesario. Y así queremos hacerlo un poco más agradable, que se identifique, que el menú tenga la letra un poquito más grande, que cuando se pase el mouse haga cierto efecto, cierto color, se despliegue, se esconda, y cosas así. Entonces ya vemos que podemos configurarle no solo el formato, sino el comportamiento del bloque. Entonces, si me vas a hacer todo eso, debes de decirme en dónde lo vas a hacer. Ah, ya, lo voy a hacer en un div. Pero tú puedes poner 20 div. ¿En cuál lo vas a hacer? No en todos. Si es en todos, no necesitas identificador. Pero si es en uno en particular, entonces ahí pues, dime que vas a hacerlo allí. Allí surge la necesidad de ponerle un identificador. Entonces, cuando yo haga esa programación o formato de ese bloque, entonces yo digo, mira, al div que tiene este identificador main container, aplícale esto. Pero si no tiene nombre, entonces, si no hay identificador, no podré identificar en donde yo deseo que ese comportamiento o ese formato se ejecute. Para eso viene el identificador. ¿Sí quedó claro? Profe, Dígame. ¿cuál es el programa que utiliza para realizar esta operación? Para decir esto es lo que estamos realizando ahorita. No le entendí muy bien. ¿Me repite un poquito más alto? ¿Cuál es el programa que utiliza para poder realizar una página web o hacer este trabajo que están haciendo ahorita? Ustedes lo pueden hacer desde un blog de notas, formato plano, un editor en texto plano, lo pueden hacer. La dificultad es que tienen que saberse todos las etiquetas. Entonces, hacerlo modo principiante es una lucha tremenda, que la pueden ver en el examen. No podemos descartarlo. Pero se prefiere que para principiantes pues arranquen con un editor un poquito más agradable, como el que están viendo en pantalla. Ese es el Studio Code. El Visual Studio Code, ese es el que están viendo en pantalla. En el cual no solo sirve para esto. Este es como que universal, estándar, para todo tipo de código. Pueden agregarle complementos. Por ejemplo, dicen, no, yo lo voy a hacer en Arduino, yo lo voy a hacer en Python, yo lo voy a hacer en X lenguaje. Entonces pueden bajar los complementos y instalarlos. Y cuando empiezan a programar en un lenguaje de estos, así mismo como lo están viendo ustedes, el HTML, verán los códigos del lenguaje que ustedes quieran programar, ¿no? Así mismo de colores, las etiquetas, los comandos, lo van a hacer. Dígame, Jair. Yo recuerdo que cuando trabajaba en mi anterior trabajo, ahí hacíamos, bueno, nos daban un archivo así como el que usted dice, un bloc de notas de XT, y nosotros para poder configurar a la diferencia, porque nosotros tenemos ya un archivo ya realizado en cierto lugar, en cierta ubicación del disco C. Buscábamos ahí y lo único que teníamos que cambiar para poder accesar al servidor, porque se accesa a un servidor, era cambiándole el IP del servidor de la agencia que en ese tiempo yo estaba. Entonces solo se modificaba, por decir en este caso, una de las líneas, y si eso, por decir, un punto que no estuviera o sin querer lo borraba, o un punto o algún
o algún signo lo borraba, eso no alzaba, no levantaba el servicio en este caso que era el de cajas. Configuraba yo lo que es el servicio de cajas, tenía que configurarlo, redireccionarlo al servidor de la agencia para que se pueda loguear el usuario y pueda trabajar para poder realizar lo que son depósitos y todo eso. Claro. Bueno, hay que respetar bastante la sintaxis de cómo cómo lee el archivo. En este caso, el HTML, también hay que respetar la sintaxis. Si no cierran una etiqueta, si suprimen o por ahí se les pasa algo, pues no es tan drástico como lo que usted dice. Pero si dentro de la etiqueta yo estoy haciendo una conexión a la base de datos, que no lo vamos a ver, pero hay una cadena de conexión a la base. Esa cadena de conexión cumple ciertos parámetros, como algo parecido a lo que usted indica, que es la dirección del servidor. Si la dirección del servidor yo la estoy asignando por IP, entonces yo no puedo poner una IP que no sea la dirección del servidor, que se parezca tampoco, tiene que ser como es. Si es IP, tiene que tener 4 números separados por puntos, 192.168.200.1. Si se me pasó un punto, ya esa dirección no es reconocible. No levanta la conexión porque intenta encontrar esa dirección IP y esa dirección IP no es, está equivocada. No, pero es que solo me olvidé un punto. Ya, ese punto puede ser incluso el despido de ustedes. Porque si se cae el sistema y a ustedes le mandaron para que lo levanten y resulta de que por apurado se le olvidó un punto y la dirección de IP tiene que tener 3 puntos y se le comieron uno y solo tiene 2, entonces no levantan el servicio, la gente va a estar desesperada, los cajeros no pueden hacer nada y pierde dinero el banco, en el caso de un banco. En el caso de una operadora telefónica pierde dinero por minutos, por segundos, pierde mucho dinero. Entonces ha habido ocasiones, no con estas empresas gigantes, pero sí con empresas medianas altas, no le puedo dar los nombres, pero sí se ha dado casos en que los administradores de la base de datos, por accidente, borraron cierta información y fueron causa de su despido. Ahí sí tienen que tener bastante cuidado, así como pueden ganar mucho dinero, pues el dinero va de la mano con la responsabilidad. Entonces es bastante delicado cometer un error en un trabajo como un administrador de base de datos. Un pequeño error casi no es perdonable, es bastante delicado. Entonces sí tienen que tomar en cuenta estas etiquetas. En HTML pues no es tanto, pero si es que estamos manejando cadenas de conexión con base de datos, pues sí puede llegar a que no se conecte a un servidor, pues y puede ser posiblemente pues causa de algún despido. ¿Alguna otra consulta? Sigamos. Entonces ya sabemos el objetivo del ID. Sobre todo es para el comportamiento de este bloque, el formateo de este bloque, lo debemos de identificar y lo identificamos con un nombre. También pueden ponerle números, eso no descarta su labor, ¿no? Pueden combinarle números y letras. No se ve bien, pero lo permite. Normalmente el identificador va con un nombre característico a lo que va a hacer. Entonces, este es contenedor principal, ahí dice main container, y de ahí pues empieza a poner el menú. Ahí dice
Ya dentro del contenedor principal, crea otra cabecera en el cual va a poner el bloque del menú. Y va a crear una lista. Entonces escuchemos un poquito de cómo lo va a hacer. Tal una etiqueta menú, pero sí podemos crear otra capa, div, y a esta le vamos a colocar el ID de menú. Entonces ahora vamos a reconocer esa etiqueta como menú. Dentro de ese menú vamos a utilizar lo que le llamamos una lista, como así trabajamos en Word, y podemos tener una lista ordenada o desordenada. En este caso vamos a especificar que queremos una lista con la etiqueta UL, que significa unordered list o lista desordenada. ¿Esto qué quiere decir? Que es una lista que va a tener los puntitos y no los números o las letras. Entonces aquí solo estamos diciendo que queremos una lista, que necesitamos ponerle los elementos. Para eso voy a poner LI, que es line item. Esto es un elemento y por ejemplo yo puedo poner 1. Vamos a ver el resultado. Cuando actualizo me sale 1 y vean, la estructura es el puntito negro, un espacio y luego un 1. ¿Esto qué quiere decir? Porque ya tenemos nuestra lista. Entonces, pero no voy a poner un 1. Yo lo que voy a poner a esta lista o este elemento es un ID, el cual se llame logo, que más adelante vamos a modificarlo a través de CSS. Ahora yo a este elemento necesito ponerle un link, que es un link, todos conocemos ese link, podemos ponerle un link a un texto, a una imagen, y la etiqueta para link se llama A. Ok, vamos a cerrarlo, me crea el A. Ahora necesitamos especificarle que queremos ir a una cierta dirección, para eso se llama la propiedad href, el cual, por ejemplo, miren, aquí me sale sugerencias. Si yo quiero hacer que este link se vaya a un archivo específico, o si ahorita no queremos ponerle ninguna dirección, podemos ponerle gatito o numeral. ¿Okay? Entonces ya tenemos una estructura más grande en la cual tenemos nuestro elemento de lista, nuestro link, y dentro de ese link yo le voy a colocar una imagen. En este caso, la etiqueta para una imagen es img de image. ¿Ok? Voy a cerrarla y aquí algo pasa. ¿Por qué no me completó img? Porque resulta que img no es una etiqueta que pueda contener más etiquetas. Por lo tanto, cuando una imagen la especificamos, podemos ponerle el diagonal justo antes de cerrar la etiqueta para indicar que esta es una etiqueta simple, es decir, no es una etiqueta que contenga otras etiquetas como div o header o ul o li. ¿Ok? Entonces, ¿qué propiedades tiene img? Tiene una que se llama src, que proviene de source, en la cual aquí vamos a cargar nuestra imagen. Por ejemplo, me sale img, le voy a dar enter y hay una imagen que se llama logo.png. Voy a seleccionarlo y lo voy a dar enter. Entonces ya estoy cargando un logotipo en mi sitio web. Si yo actualizo no se va a ver nada. Si trato de seleccionar se ve aquí un cuadradito y es porque mi logotipo es blanco. Entonces necesito cambiar el fondo para que se pueda ver, pero ahorita vamos a hacer eso. Y listo, ya tenemos nuestra primera estructura. Ahora no se ve nada realmente en HTML porque, como les decía, esto es primero la estructura. Vamos a crear otros dos LI. Y cada uno va a tener un hipervínculo href. Ahorita no le vamos a poner nada. Y por ejemplo uno que se llame home. Y copiando esto, otro que se llame features. Listo. Entonces si actualizo mi página, voy a tener home y features. Y obviamente mi loguito. Y listo, ya tenemos esa parte terminada. Déjenme cancelar esto. Listo. ¿Qué sigue? Ya tenemos nuestro menú y como les decía, como estamos en un header, necesitamos la introducción.
Entonces vamos a buscar algo bueno de Visual Studio Code, es que ya nos marca las líneas de dónde empieza una etiqueta y dónde termina. Por lo tanto vamos a ir después de menú, que es este, y vamos a escribir otra etiqueta, el cual se llame main. Main es una etiqueta contextual, que esto qué quiere decir, que se basa en su significado más que en algo que represente visualmente. Entonces aquí en la documentación podemos ver que representa el contenido principal del sitio. Ok, entonces nuestro contenido principal actualmente va a ser nuestra introducción, lo que va a hacer que, por ejemplo, vamos a ir a nuestro sitio web, tengamos mi texto, mi primera app, un botón, un texto y una imagen. Lo que quiero hacer es dividir mi estructura en dos partes. Por un lado es todo este texto y por otro lado mi imagen. Para eso entonces, como no hay etiquetas específicas para eso, voy a utilizar una capa. Esta capa le voy a colocar, si antes vimos que por ejemplo podíamos ponerle un ID, podemos también poner lo que le llamamos una clase. ¿Qué significa una clase? A comparación del ID en donde estamos diciéndole que esta capa se llama main container, cuando utilizamos la propiedad class, nosotros le estamos diciendo a HTML que esta capa no se llama texto, sino que tiene una clase de tipo texto, el cual, por ejemplo, si yo creo otra capa más adelante, puedo volver a llamarla texto, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasa si yo quisiera aquí crear un ID que se llame main container? Aquí no puedo utilizar esta notación o esta propiedad porque ya existe un elemento que se llama main container. Entonces, una buena práctica es que aquellos elementos que son únicos y no se van a repetir en nuestro sitio HTML tengan un ID, y aquellos elementos que su nombre vaya a repetirse porque a lo mejor van a tener el mismo estilo más adelante, le vamos a poner text. Vamos a ejemplificarlo cuando lleguemos al tema de CSS, pero por lo pronto es bueno dejarlo así nada más. Entonces voy a crear dos capas. Una que se llama text y el otro que se llama img, ok. Class image, ok. Entonces esta estructura va a tener nuestro texto y nuestra imagen. Dentro del texto vamos a ponerle el título, y como tal para un título podemos utilizar H1. H1 es headline y el 1 es el tamaño. 1 es el más grande y podemos ir desde H1 hasta H6. En este caso voy a colocar H1 porque es el texto más grande de todo mi sitio y le voy a poner mi primera app. Voy a darle enter. Esto me pone mi primera app y si se fijan tiene un tamaño de texto más grande que por ejemplo mi lista. Después necesito una pequeña descripción. Hay una etiqueta para eso que se llama P de párrafo. Ok. P de párrafo lo que me hace es crear un espacio entre mi texto. Entonces si se fijan, el salto de línea es un poco más grande entre el título y mi párrafo. Entonces ahí yo puedo colocar todo el texto que yo quiera. Vamos a colocar por ejemplo conoce la mejor aplicación para poder gestionar cursos, y ya me sale mi título y mi texto. Listo, ya tenemos esta sección hecha. Nos hace falta un botón, entonces voy a crear otro párrafo y creo el párrafo simplemente para poder tener ese espacio. Y para crear un botón basta con llamar a la etiqueta button, ok, y dentro de button vamos a colocarle empezar ahora, que es el texto que queremos que salga en nuestra app, y así ya tenemos nuestro pequeño botón. Podemos darle clic, pero ahorita no va a hacer nada. Listo, ya tenemos esa pequeña estructura. Ahora vamos a ir con nuestra capa de image.
Aquí pues nada más vamos a colocar nuestra imagen. Vamos a darle img, src. Vamos a darle img y vamos a buscar esta, font. Ahora la etiqueta imagen, como es una imagen, podemos manipularle su altura y su ancho, ¿ok? Alto height y ancho width. Aquí le vamos a colocar 450. Estos son píxeles, no hace falta especificar que son píxeles, entonces lo interpreta como píxeles como unidad por defecto. 450 píxeles. Vamos a darle actualizar y ya nos aparece nuestra primera imagen en nuestro sitio HTML. Entonces ya tenemos esta pequeña estructura, aunque como ven pues todavía no se ve muy bien, eso lo vamos a corregir más adelante. Pues ya tenemos eso prácticamente. Ahora vamos a tener ya nuestra primera sección. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a pasarnos a nuestro CSS, vamos a darle estilo a nuestra página. Para eso vamos a utilizar este archivo main.css. Sin embargo, primero tenemos que linkearlo en nuestro archivo HTML. Para eso, toda la parte de unir archivos CSS lo vamos a hacer dentro de la etiqueta head. Vamos a escribir el texto link y como podemos ver, Visual Studio Code nos está tratando de dar opciones que podemos utilizar. Es decir, aquí podemos, por ejemplo, seleccionar dos puntos CSS y ya nos crea toda la etiqueta necesaria. Entonces aquí dice rel, que es la relación de este link. Es stylesheet, stylesheet es del tipo CSS y aquí ya me incluye el nombre de un archivo, pero obviamente esa no es la dirección. Vamos a ponerle css main.css. Entonces esta es la forma en la que unimos archivos CSS a nuestra página HTML. Ahora sí, ¿qué pasa si nos vamos a nuestro main.css? Recuerden, aquí estamos hablando de etiquetas. Sin embargo, ya cuando cambiamos a nuestro archivo CSS, vamos a hablar de estilos. Y para eso vamos a ver cómo podemos darle un mejor estilo a nuestro sitio web. Lo primero que necesitamos saber es cómo funcionan los estilos CSS. Son estilos en cascada, que significa que si yo pongo un estilo aquí, sí, estilo 1, y luego un estilo 2, y luego un estilo 3, cada quien va a tener sus propiedades. Aquí voy a ponerle propiedades. Propiedad 1, 2 puntos y su valor. Y separado por punto y coma, vamos a darle propiedad 2, 2 puntos, valor. Y así nos podemos seguir con todos los estilos que nosotros creemos. Ahora, ¿por qué se llama en cascada? Pues porque imagínense que si este estilo está aplicado, por ejemplo, a nuestro main container y después quiero aplicarle otro estilo al main container, lo que hace CSS, o más bien nuestro navegador, es empezar a sobreescribir. Entonces aquí va a aplicar este, después va a aplicar este, y si se encuentra que a esa misma capa queremos aplicarle otro valor y es la misma propiedad, lo va a sobreescribir. Entonces los valores que siempre va a tomar nuestro navegador para darle estilos van a ser los últimos que se definan para cada elemento. Ahora, ya teniendo eso, ese es el principio, vamos a entonces a empezar a especificar un poco de nuestro CSS. Lo primero que necesitamos hacer es aplicar estilos generales o estilos que apliquen a todos los elementos. Cuando queremos aplicar un estilo a todos los elementos vamos a utilizar un asterisco. Ahora, cuando definimos un estilo vamos a utilizar llaves para abrir y cerrar. Entonces todo lo que nosotros pongamos dentro de estas llaves va a surtir efecto. Entonces aquí vamos a, por ejemplo, a colocar que no queremos una propiedad que se llame padding 0 y margin 0. Estas dos propiedades son básicas. Padding me permite añadir un espacio interior en cada elemento y el margin me permite añadir un espacio exterior en cada elemento. Si yo actualizo esto, vean que, por ejemplo, hay un espacio entre
título, hay un espacio entre el logo y la parte superior, etcétera. Es decir, esta página tiene un formato predefinido. Cuando yo lo actualizo, vemos que ya no hay un espacio como tal entre el texto o el logotipo, que ahorita todavía no se ve, pero bueno, estoy quitando ese tipo de estilos por defecto. Ahora, ¿qué otro estilo necesitamos aplicar? Vamos a aplicar uno que es, vamos a aplicársela a la etiqueta body. Entonces, para hacer referencia a una etiqueta, vamos a escribir el nombre de la etiqueta y entre llaves. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer referencia a esta etiqueta que tiene un ID? Lo que vamos a hacer es utilizar numeral y ponerle main container. ¿Ok? Entonces así podemos identificar que este estilo está referenciando a todos los body que encuentre y sabemos que cuando usamos un numeral estamos haciendo referencia solamente a un main container. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer referencia entonces a este que se llama class text? Para eso vamos a utilizar el punto. Con esto estamos diciendo que queremos buscar el elemento que tenga una clase llamada text. Punto text numeral id. Entonces ahorita los voy a eliminar al menos. Vamos a configurar primero el body. ¿Qué es lo que me pide el body? Yo lo que quiero es configurar una fuente y un tamaño. Una fuente es decir la tipografía. Ahorita tenemos una tipografía, una fuente como Times New Roman. Vamos a cambiársela. Si yo escribo font, aquí puedo ver todas las propiedades que hay o todos los estilos que hay relacionados con font. Voy a escoger este que se llama Font Family o es familia de fuentes. Y aquí nos da Visual Studio Code algunas sugerencias. Yo voy a escoger... ¿dónde está? Esta, Arial Helvética Sans Serif. Ok, vamos a darle guardar. Y fíjense cómo está la estructura de la fuente que estamos utilizando actualmente. Y cuando la actualizamos, cambió completamente a una fuente que no tiene serifa o no tiene los palitos tan remarcados como la anterior. Entonces ya tenemos una fuente configurada. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera ver mi logo y quisiera cambiarle el color de el fondo? Hay una propiedad que se llama background y después guión color. Recuerden que aquí no existe el espacio, entonces las propiedades van unidas por un guión de en medio. Vamos a darle 2 puntos y ahora aquí podemos seleccionar un color, ya sea por su color en inglés, por ejemplo blue, o por su color hexadecimal 003366 o incluso por sus valores RGB o RGBA. Entonces aquí yo puedo poner 100 de red, 300, no son 300, es hasta 255 de verde y 150 azul. Entonces si yo actualizo mi página, ya puedo ver mi logo porque era blanco y vemos que ya mi página tiene un color verdecito. Ahora no necesariamente ese es el color que vamos a utilizar, pero vamos a ver que ya tenemos al menos 4 propiedades de estilos utilizadas en nuestro sitio web. Vamos a continuar con el tema de la fuente. Ahora ya tenemos la fuente y quisiera tener un tamaño específico. Igual vamos a escribir font y ahora vamos a buscar una propiedad que se llama font size o tamaño de fuente. Aquí hay varias opciones. Por ejemplo, podemos escoger large, larger, medium, small o podemos darle un valor en píxeles, al menos ahorita para este video. Vamos a ponerle 18 píxeles. Vamos a darle guardar. Fíjense que aquí yo sí estoy especificando que son 18 píxeles a comparación de que aquí en mi imagen solo estoy especificando una cantidad. Y esto es porque como en CSS, por ejemplo, podemos ponerle EM, BH, porcentaje u otros tipos de unidades. Aquí sí necesito especificar qué tipo de unidad estoy utilizando. Entonces cuando actualizo, se ve que creció un poco más mi texto y listo. Al menos ahí ya estoy bien. Ok, las voy a cambiar. Voy a dejarlo así.
Listo. Ahora vamos a ir con la siguiente, el siguiente estilo. Lo que yo... ¿Preguntas hasta allí? ¿Alguna duda? Ya sabemos cómo referenciar un CSS para una clase, para un ID y de forma general, ¿correcto? Sí, profe. ¿Sí está clara esa parte? Sánchez, ¿sí está clara esa parte? ¿Cómo referenciar un Sí, estilo para un ID? Sí, ¿Cómo se referenciaba? ¿Cómo se le hizo la referencia, Sánchez, para un ID? ¿Me escuchamos, Sánchez? Sánchez, estamos a la espera, cuéntenos. ¿Sabe o no sabe, Sánchez? con el Está numeral de la referencia. con el numeral. Perfecto, con el numeral. María, para referenciar la clase, ¿cómo se lo hacía? Por medio de las etiquetas, se le ponía un número. No sé si soy yo o alguien la pudo escuchar. Si alguien la pudo escuchar, puede repetir. Se las referencia por las etiquetas. Sí, pero en CSS, ¿cómo se referenciaba a la clase? Ay, bueno, ahí se ponía lo que era, se iba para atrás y ponía lo que era body. No. Y de, sí. John, ¿cómo podíamos dirigirnos a una clase en la parte CSS? No recuerdo, la verdad. Randy. Randy. ¿Está con nosotros, Randy? Sí, profe. ¿Cómo se hacía la referencia a una clase en CSS? Eh, por el, por el nombre, por un punto. Perfecto. Con el punto. Listo, sigamos. Quiero hacer es estilizar mi header, que es donde tengo todos mis elementos. Entonces voy a escribir header y esta es una etiqueta, no tiene un ID, por lo tanto pues, afectó a todos los headers que yo ponga, que en este caso solo es uno. Vamos a empezar con la imagen. ¿Cómo ponemos una imagen de fondo? Yo quiero poner una imagen de fondo y voy a poner background image, si se ven es muy intuitivo, 2 puntos, espacio, y luego para poner una imagen necesito como una función URL. Ahora, aquí viene algo interesante. Vamos a ver dónde estamos colocados. La imagen que yo voy a colocar se llama Breadcamp, ¿ok? Es esta. Pero fíjense que yo estoy en el archivo main.css. ¿Cómo puedo mandar llamar? Lo primero que se me ocurriría es decirle img breadcamp.css.
PNG. Sin embargo, esto no nos va a cargar nuestra imagen. ¿Por qué no nos carga nuestra imagen? Porque nosotros estamos dentro de una carpeta y no estamos, digamos, en el nivel máximo de navegación. IMG serviría si estuviéramos aquí trabajando en index.html, pero como nuestro archivo está dentro de una carpeta, nos tenemos que salir de esa carpeta. Para eso vamos a utilizar dos puntos, diagonal. Vamos a escribir IMG, de hecho ya me reconoce la navegación. Y por lo tanto, cuando actualice, ya me sale mi imagen de fondo cargada. Ahora, aquí vemos que hay un problema porque esta imagen se está repitiendo. No está debidamente posicionada. Entonces vamos a ver una propiedad muy interesante. Lo primero que necesitamos hacer es que esta imagen no se repita. Entonces vamos a escoger background y vamos a utilizar repeat. Vamos a darle el valor de no repeat, que creo que es bastante intuitivo hasta este punto. Listo, vamos a actualizar y solamente me debería salir una vez mi imagen. Ahora yo quiero que cubra toda la página, o al menos toda esta sección visible. Por lo tanto voy a ponerle background size 100%, 100%. ¿Por qué coloco dos veces 100%? Porque background size me pide el tamaño en el eje X y en el eje Y, o el ancho y el alto. Si le doy actualizar, ya me cubre más. Tengo este espacio en verde, de hecho ese lo puedo quitar. Ya no lo necesito, ya se ve mi aplicación. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo quisiera que esta, como es la introducción, la imagen siempre esté dimensionada al tamaño de la pantalla. Por ejemplo, aquí ya estoy creando un scroll. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay una propiedad que se llama height de altura. Y aquí yo puedo decirle qué tipo de altura. Como les decía anteriormente, podemos especificar píxeles, 100%, EM, etc. Sin embargo, hay una unidad de medida que se llama VH. VH nos permite adecuarlo al viewport a nivel de altura. Viewport y H es de height. Por lo tanto, siempre va a cubrir el tamaño del navegador, la vista que se ve actualmente. Y hago esto. Entonces voy a ver que mi imagen de fondo se redimensiona siempre, dependiendo del tamaño de la pantalla. Y listo, así lo voy a dejar. Por último, voy a colocarle una propiedad que se llama color para cambiar el color de texto. Y voy a ponerle white porque pues, todo el texto tiene que ir blanco. Y listo, ya tengo esa partecita. Ahora vamos a empezar un poco con los espacios. Como les decía, tenemos aquí al inicio un padding y un margin que utilizamos para poner 0, y eso es porque nosotros queremos colocar nuestros propios espacios interiores y exteriores. Lo primero que vamos a hacer es hacer referencia a nuestro menú. A ver, aquí hay dos formas de escribir menú. Por ejemplo, si nos vamos aquí, vamos a ver que, por ejemplo, menú está dentro de header y dentro de main container. ¿Qué puedo hacer yo? Escribirlo así o puedo escribirlo así. De esta forma yo le digo a CSS que me busque a menú que está dentro de header y que está dentro de main container. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Entonces, para este menú vamos a ponerle un espacio interior. Ahora, aquí en padding yo puedo especificar un valor global, por ejemplo 50 píxeles para todos los lados, es decir, arriba, abajo, arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. O puedo decirle de esta forma, es decir, 50 píxeles arriba y abajo y 0 píxeles a la izquierda y a la derecha. Aquí me falta quitar este header, ahí está. Y actualizo. Y ya se puede ver que hay un espacio entre mi logo, mis links y mi descripción. Vamos a pasar con la siguiente. Ahora vamos a configurar nuestro menú. Puedo escribir, por ejemplo, header menú UL para hacer referencia
a nuestra lista. Aquí le voy a colocar margin 0 y padding 0. Igual, quiero quitarle los espacios. Ahorita ya no tiene nada. Y después vamos a configurar los elementos. ULLI. Aquí yo voy a colocar, lo que quiero es que estos elementos estén al ras, es decir, sobre la misma línea. Y para eso voy a colocar una propiedad que se llama display y una propiedad que se llama inline block. Como su nombre lo dice, muestra los elementos en línea, pero del bloque, ¿ok? Entonces ya ven, sale app, home y features sobre la misma línea. Y ¿qué más le voy a dar? Y voy a darle un padding, un espacio interior de 10 píxeles a todos los 4 lados. Entonces lo actualizo, ya se hizo un poco más de espacio. Y por último voy a colocarle una propiedad que se llame vertical align o alineación vertical. Voy a ponerle middle de en medio, y esto es porque si se fijan el logo está más arriba que mis links, entonces yo quiero que estén en medio. Doy clic y ya están en medio. Ahora, algo que podemos hacer para visualizar más nuestra estructura y ver cómo está quedando es colocar hasta arriba una propiedad que se llama border, el cual me pide 3 parámetros. Uno, el tipo de borde, en este caso le voy a poner sólido, espacio, necesito colocarle el ancho, voy a ponerle 1 píxel, el grueso de ese borde y después un color, voy a ponerle 000, que es el color negro. Voy a actualizar y ahora podemos ver cómo está la estructura de todos nuestros elementos en nuestro sitio web. Entonces, si se fijan, aquí lo que quería ver era que estuvieran alineados en medio de esta capa el home, el features y el app lab, el cual pues sí se ven alineados. Listo. Esto lo podemos quitar al final, nada más para poder guiarnos, y listo. Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a seguir porque si se fijan nosotros le pusimos que color blanco al texto y estos links aparecen en azul, y eso es porque necesitamos especificarle a los links el color. Entonces white, y adicional yo le quiero quitar el subrayado que tienen. Entonces hay una propiedad que se llama text decoration y para quitarlo vamos a ponerle none, es decir que no tenga nada. Listo, ya me sale home y feature. Ahora, uno de los temas, por ejemplo, cuando utilizamos links, en este caso es que estamos viendo que el texto y los links son del mismo color, y a menos que el usuario vea que hay una manita que cambia al cursor tradicional, podemos darle otro tipo de, digamos, ayuda visual para que sepa que eso es un link. Y vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, referenciamos a nuestro link y ponemos 2 puntos, podemos ponerle un atributo, el cual se llame hover, por ejemplo. ¿Qué significa hover? Esto es un atributo de estado, 2 puntos hover. ¿Esto qué quiere decir? Que este estilo se va a activar cuando el cursor esté sobre nuestro link. De tal forma que, por ejemplo, yo puedo ponerle text decoration underline, guardo, actualizo, y vamos a ver, cuando yo paso sobre el link aparece el delineado en la parte inferior, o el subrayado más bien. Entonces yo puedo utilizar este tipo de atributos de estado para poder decirle al usuario que cuando el ratón pase sobre algún elemento cambie algo. Por ejemplo, también podríamos cambiarle el color, yellow. Se actualizo y cuando paso el texto se vuelve amarillo. Entonces es una forma como de darle un poco de dinamismo y de efecto visual a nuestros elementos
en HTML. Entonces voy a quitarle el color porque solo voy a dejarle underline. Y listo, por último nos hace falta configurar el logo. Entonces para eso voy a igual escribir header. Está en el menú, pero UL. Y recuerden que nosotros le pusimos logo al ID de nuestro line item. Entonces voy a ponerle una propiedad que se llama margin. Recuerden, ya hemos utilizado margin. Y otra forma de utilizarlo es especificando la dirección o cuál es el lado que quiero cambiar. En este caso margin right. Voy a ponerle 40. No le voy a poner píxeles, sino 40%. Y margin left 100 píxeles, por ejemplo. ¿Esto qué va a hacer? Que me mueva el logotipo así. Entonces me movió 100 píxeles del lado izquierdo, left. Y el 40%, ¿cómo lo calcula? Lo calcula de la siguiente forma. Lo calcula con base en su contenedor. Entonces, dado que menú, más bien el logo, cubre toda la capa, todo el ancho de la página, de eso le calcula el 40%. Y por eso es que, por ejemplo, tenemos aquí home y features como si estuvieran centrados. Pero realmente es porque decidimos darle un espacio más grande a nuestro logotipo. Entonces ya tenemos App Lab, Home y Features configurado. Ahora vamos a ir con nuestra introducción, que es el título, descripción, botón e imagen. Hasta aquí tenemos esto. Voy a utilizar comentarios. Comentarios es con diagonal asterisco, asterisco diagonal. Y aquí, por ejemplo, yo le voy a colocar más asterisquitos, nada más para identificar que aquí ya terminé esa parte. Y vamos a ir a la parte ahora sí del main. Entonces voy a ponerle main container. Recuerden que esto lo podemos dejar así o simplemente escribir main, como se les haga más sencillo. Yo lo voy a dejar así. Y por ejemplo, tenemos que hacer que este contenido esté centrado. Entonces para eso hay un truco en el cual nosotros especificamos un ancho, width. Vamos a darle 1400 píxeles. Mi pantalla es de 1920. Entonces aquí lo único que se va a ver es que las líneas, el contenedor principal, pues está recortado y no cubre toda la pantalla. Y luego para centrar una capa que tiene un ancho definido, vamos a utilizar una propiedad que se llama margin. Margin ya la ocupamos, pero ahora vamos a darle que es 0, es decir, arriba y abajo quiero que sea 0. Pero a los lados quiero que sea auto. Esto permite que el navegador calcule automáticamente esa parte y por lo tanto la centre. Entonces ya tengamos nuestro contenido centrado. Ahora tenemos que configurar que nuestro contenido salga en dos columnas, por así decirlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a copiar nuestras propiedades de estilo, header. En vez de main vamos a añadirle otro que se llama div. Y a este div le voy a poner un display. De la misma forma que lo usamos con el menú. Inline block. Aquí está. Después voy a utilizar otro vertical align en medio. Si yo hago esto, ya me sale mi primera app y la imagen de este lado. Ahora lo que necesito es pues que el texto sí aparezca acá, pero la imagen se vaya un poco más a la derecha. Entonces vamos a regresar acá. Tenemos esto. Vamos a empezar con el texto. Vamos a igual copiar esto. En vez de header main, vamos a darle punto, div, ya acabamos eso, punto text. Text y luego H1, porque es nuestro título. Vamos a cambiarle font size. Vamos a darle 80 píxeles. ¿Qué pasa con esto? ¡Pum! El texto aparece mucho más grande. Lo mismo vamos a hacer con nuestro párrafo. En vez de H1 vamos a darle P de párrafo. Nada más que aquí le vamos a cambiar a 24 píxeles. Y vamos a darle un espacio mayor porque está muy pegadito. Si se fijan, está muy pegado el texto con el título.
Entonces vamos para eso, darle un padding de 20 píxeles arriba y abajo y 0 a los lados. Y listo, ya tenemos así mi primera app. Conoce la mejor aplicación para crear y gestionar cursos. Listísimo. Y por último tenemos nuestro botón, el cual podemos ponerlo así, botón. ¿Qué pasa si lo ponemos así? Pues que va a aplicar a todos los botones que creemos y no solo a los que estén dentro de todas nuestras capas. Lo cual, digo, así lo podemos dejar ahorita. Entonces vamos a aplicarle algún par de estilos para que no se vea así tan simple. Empezando por el fondo. Vamos a ponerle background, color, numeral y vamos a colocarle este 24D9E6. Ok, es el color. Después le voy a quitar ese borde, border 0, para que no aparezca así. Ya está el color, ya está sin borde. Lo que sigue es ponerle un borde redondeado, border radius. Border radius me permite redondear los bordes o las puntas. Voy a ponerle 3 píxeles. Aquí justamente aplicamos lo que les decía de que son estilos en cascada, porque primero le va a quitar el borde y luego le va a aplicar un borde radial. Entonces yo actualizo. Ya se ve un poquito que los bordes están redondeados. Listo. Después voy a cambiarle el color del texto a blanco. El cursor. Voy a ponerle pointer, es una propiedad para que me salga la manita. Aquí no me sale. Y si actualizo ya me sale la manita. Después voy a cambiarle el font size, 24 píxeles. El padding, 20 píxeles, 25 píxeles. Esto significa 20 píxeles arriba y abajo y 25 a la izquierda y a la derecha. Actualizamos, ya me sale un mega botón. Y por último vamos a darle más espacio entre estos dos elementos y le voy a decir margin 40 píxeles arriba abajo y a los lados nada. Entonces me crea mayor espacio visual para que no aparezca todos los elementos tan juntitos. Y listo, ya tenemos esa parte lista. Nos hace falta la imagen. Como pueden ver, realmente es sencillo. Las propiedades son bastante, digamos, intuitivas. Y pues el nombre de la propiedad representa qué es lo que vas a obtener. Ahora voy a aplicarle un button, 2 puntos, hover, para hacer el mismo efecto que el botón, que el link, perdón, pero le voy a cambiar el background color a 14929B, 2 puntos. Entonces ya cuando actualizo veo que cambia de color mi botoncito. Me falta ordenar esta imagen para mandarla un poco más a la derecha. Vamos a hacer lo siguiente, al final vamos a escribir igual main container header main.image, porque aquí le habíamos puesto clase. Ahora vamos a ponerle una propiedad que se llama textAlign, el cual también me va, en general textAlign te alinea el contenido dentro de una capa. Vamos a ponerle right y este no va a alinear completamente porque el tamaño de la capa es fijo. Es fijo al tamaño de la imagen, por lo tanto yo lo que voy a hacer es darle un ancho de 700 píxeles, por ejemplo, el cual va a hacer que la capa se extienda y entonces ahora sí la imagen aparezca un poco más a la derecha. Entonces ya tenemos eso. Y por ejemplo, ¿qué pasa si vamos quitando nuestros bordes para ver cómo queda nuestro sitio? Pues se ve muchísimo más elegante que cuando iniciamos. Entonces, pues ya teniendo nuestra primera sección, yo creo que ya podemos pasar a las últimas dos secciones, en las cuales a lo mejor ya no me voy a detener tanto para poder explicarles qué es lo que hago. Prácticamente voy a hacer lo mismo que hicimos en esta, utilizar las capas que ya utilizamos y los efectos o los estilos iguales. Entonces, si nos vamos a nuestro index HTML, vamos a ver dónde me quedé. Listo, al final de header vamos a empezar con la segunda sección. Para eso voy a crear una capa, el cual le voy a poner clase de section, pero a su vez le voy a colocar un ID features. Podemos hacer esta combinación de ambos porque este section se va a replicar
por ejemplo, más abajo, puedo crear otra sección en vez de features que se llame contact. La voy a dejar nada más como referencia. Pero si se fijan, el nombre de la capa es diferente, pero la clase es la misma porque los estilos aquí los voy a repetir, pero los estilos únicos a features van a aplicar solo a features y estilos únicos a contact van a aplicar solamente a contact. Entonces ya teniendo aquí features voy a crear otra capa, el cual tenga igual una clase que se llame layout. Layout, y luego voy a dejar un espacio porque voy a escribir layout left. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy declarando dos estilos. Como les decía, no podemos dejar un espacio porque si no se interpreta que son estilos separados. Por lo tanto, aquí sí quiero tener dos estilos, layout y layout left, que pueden ser cualquier otro tipo de nombre. Ahora necesito otras dos capas, en donde una se va a llamar con una clase text, como lo usamos arriba, y el otro image. ¿Ok? Ahora no van a ser los mismos text e image, pero los estoy declarando porque, digamos, contextualmente son los mismos elementos. Voy a abrir estas capas y al final en text voy a utilizar un headline tamaño 3. Recuerden, H1 es el más grande, H2 es el que sigue y H3 es el que sigue. Y después un párrafo. Aquí en el párrafo voy a escribir lorem y voy a darle tabulador. Me va a crear un texto sin sentido, que es el que me ayuda como placeholder para poder rellenar texto que actualmente no tengo. Y aquí voy a ponerle funcionalidades que de verdad sirven. Ok, esto mismo lo voy a copiar. Bueno, aquí me falta la imagen, voy a colocarle un img src. Y le voy a colocar img diagonal draw. Aquí está mi imagen. Listo. Ahora esto mismo lo voy a copiar. Esto. Desde layout. Voy a sacar otra copia. Y voy a ponerle layout right. Sin embargo, aquí lo que voy a hacer es... Primero quitar esto aquí. Listo. Lo que voy a hacer es modificar. Si primero aquí puse texto y después la imagen, ahora en el segundo lo voy a hacer al revés. Voy a poner la imagen y después el texto. ¿Listo? Así. Entonces va a quedar así mi estructura de features. Tengo una clase que se llama layout, el cual cubre todo esto. Tiene dos capas, texto e image. Y después tengo otra capa que se llama igual layout. Creo que de hecho aquí me faltó cerrar esto. Listo. Y después tengo esas dos mismas capas pero invertidas. Aquí en vez de draw voy a utilizar mobile screen. Listo. Si actualizo mi página voy a irme más abajo. Ya tengo el contenido que quiero pero no está formateado. Entonces vamos a darle estilo en nuestro archivo CSS. Nos vamos hasta el final. Vamos a colocar igual los asterisquitos. Así. Para separar. Y nada más saber que pues, ahí tengo una sección aparte. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Punto layout. Voy a darle un ancho. 1280 píxeles. Y lo voy a centrar. Ya vimos que para centrar es margin. 0 auto, pero en este caso sí le voy a dar un margen superior e inferior para mis secciones. Entonces voy a activar de nuevo el border solid un píxel 000. Voy a actualizar, pum, donde ya tengo esta parte y ya tengo la segunda parte. Entonces todo este espacio me sirve justamente para que no aparezca el contenido tan amontonado. Estos son los 250 píxeles y todo esto mide 1280. Ahora vamos a ir configurando todos los demás elementos de nuestro layout. Como les decía, pueden ponerle layout div, layout. Listo. ¿Qué pasa en nuestro layout div? Voy a ponerle un display inline block porque quiero que afecte todas las capas. Y un vertical align
middle. Esto ya también lo hicimos. Lo que me va a provocar es que me salgan elementos alineados en medio, pero ahorita no me salen porque no les he dado un ancho específico a cada elemento, pero bueno, poco a poco. Después vamos a ir con punto layout h3. Aquí le voy a cambiar font size, le voy a poner 48 píxeles y voy a ponerle un padding de 25 píxeles, 0, porque el texto está igual, muy cerca, que está muy junto. Listo. Entonces ya tenemos ese y este también. Ok, vamos a revisar nada más aquí. Layout right, ahí listo. Ok, luego del h3 necesito poner punto layout p. También voy a dejar un espacio, padding 25 píxeles 0, y hay una propiedad que se llama line height, el cual me permite la separación entre los espacios del texto como tal, es decir, el interlineado como comúnmente lo conocemos. Ya ven, el interlineado entre el texto es mucho más grande. Ok, layout P. Y por último me falta ahora sí configurar cada uno. Layout left punto text. Aquí le voy a dar un ancho de 500 píxeles porque estoy utilizando dos layouts. El primer layout lo uso como base, es decir, todos los layouts deben tener estas mismas propiedades, y ya el layout left, right o como le quiera llamar van a tener propiedades específicas. Entonces ya cuando lo hago así, ya me sale el texto. Get images, videos, and music all in one plan with Shutterstock Flex. Alineado porque solamente me faltaba el ancho. Esto mismo lo voy a hacer con la imagen. Punto image. Y aquí en vez de 500 voy a poner 770 y lo voy a alinear a la derecha. Text align right. Ok. Actualizo y ya mi imagen me aparece alineada a la derecha. Y lo mismo voy a hacer con esta. Entonces déjenme revisar porque si ya nada más necesitamos configurar esto. Y en vez de left le voy a cambiar a right. Y en vez de aquí image voy a ponerle center. Ahora vamos a ver porque creo que tenemos un problema en nuestro HTML. El texto aparece acá. Entonces vamos a regresarnos porque sí me parece que hay un problema con nuestro HTML. Aquí está la clase de layout. En features. Así sobra una imagen, un div, listo. Entonces cuando lo pongo así ya me sale el texto a la derecha, aquí el texto a la izquierda, la imagen centrada, hay un espacio entre los dos elementos, y lo cual me permite que si yo quito en mi CSS el borde, pues ya podemos ver bien que el sitio se ve bastante bien con todo el espacio que nosotros le acabamos de dar. Y listo, ya tenemos la segunda sección, que es lo único que nos falta, la tercera sección, el cual ya es bastante fácil. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Melanie, Buenas noches, ingeniero, dígame. ¿cómo se hacía referencia en el CSS para las clases? La referencia para la clase, se pone el nombre de la clase y un puntito. El nombre de la clase y Y el punto. punto el nombre de la clase. No, el punto, el nombre de la clase. Para la etiqueta, Fabián, ¿cómo se hacía referencia para la etiqueta? Para la etiqueta se hacía referencia con el numeral.
Perfecto, con el numeral. Elvis, ¿cuándo era necesario hacer una clase? ¿En qué casos necesitamos una clase? ¿Por qué no lo hacemos todo con ID? Buenas noches, disculpe. ¿Sí me podría repetir la pregunta? Es que escucho muy bajo. ¿Y por qué surge la necesidad de una clase si todo lo podíamos hacer con ID? Cuando, digamos, la necesidad de clasificar, digamos, en la página web, cuando, digamos, tenemos un sitio y tengamos algunas, y queramos dar algunas cosas, brindar servicios. Tenemos que colocar los comandos, que no me acuerdo cuáles son. ¿Sí escuchó? Disculpa. Tengo fallas Así con se el... escuchó. Jordan, ¿qué opina de lo que dijo Elvis? Se usa una clase para cuando se va a repetir lo que va dentro. Correcto. Sí, cuando vamos a utilizar el mismo formato y es repetido, entonces usamos clases. Cuando es individual, usamos el ID. Cuando es exclusivo de algo, el ID. Pero si eso se va a repetir en en el transcurso del desarrollo de la página, entonces lo vamos a usar, podemos hacerlo con clases. Pero si no es repetido y es único, entonces el ID. En cuanto a las etiquetas, pues vimos que en pantalla vemos cómo se hace un listado desordenado. Lo que también se conoce en Word, las viñetas, ¿cierto? Nosotros hacemos el listado, eso es como una representación de las viñetas en Word. Pero en el transcurso del desarrollo del CSS, del formateado, pues ya vemos que eso se puede formatear, configurar y se puede quitar eso, ¿no? Pero por defecto aparece en un listado la viñeta. Eso por defecto aparece, que es el circulito que viene. Pero en las propiedades del CSS, en esa etiqueta, nosotros podemos tener algunas propiedades, como vieron, una que referencia a que sea un bloque en línea. Es una propiedad interesante. Por defecto aparece en vertical, de forma vertical, el listado, como cualquier listado, ¿no? Por defecto, cuando le hacen una lista, pues se hace uno debajo del otro, ¿cierto? Se pone el listado y se pone los contenidos debajo del anterior y se hace el listado. Pero esta propiedad del CSS puede que ese listado que está de manera vertical se ponga de manera horizontal con el line block, ¿no? Un bloque en línea. Y ese es el efecto que le pusieron para este listado que estaba en menú en forma vertical pase a forma horizontal. Y el logo pues también lo formatearon con sus espacios, con el padding, el margin, su margen interior, su margen exterior. Se empezó a configurar y poco a poco empezaba a tomar forma, ¿no? Asimismo el background, ¿no? La imagen de fondo, para que sea ajustable al browser. Había otra propiedad, que era el VH, en el cual nosotros podíamos manejar el ancho y la altura de nuestro browser y la imagen se empezaba a ajustar. Había otra propiedad que por defecto, cuando ustedes ponen una imagen de fondo, esta imagen se repite. Por ejemplo, si ustedes quieren poner el logo y que este logo se repita, no es necesario que ustedes tengan una imagen gigantesca con el logo repetido. No, acá hay una propiedad de que basta con que ustedes pongan un logo pequeño y automáticamente, por defecto, esta imagen se va a repetir como imagen de fondo, si es que lo ponen como imagen de fondo. Aquí se utilizó una imagen de fondo, pero en este caso era una imagen grande y no queríamos que se repita. Entonces había otra propiedad para que no se repita, no repeat. ¿Cierto? Entonces hay bastantes cosas que para las personas que recién están viendo HTML y CSS, pues son bastantes etiquetas. Empezar a trabajar con esto. Si yo les pongo en el examen, solo utilicen bloc de notas,
tienen que saber bastante la etiqueta para que el código funcione. Porque se comen una etiqueta, como vieron, aquí se le pasó un div. Si se dieron cuenta, se les pasó un div y ya no formateaba igual. Ya quedaba el contenido del texto abajo, en la segunda parte que estaban desarrollando, y no quedaba en la parte derecha. Entonces se dio cuenta que había un div de más, entonces le quitó y ahí empezó a formatearse como debía ser, ¿no? Y eso suele pasar. A veces se comen un cierre, no lo cierran, y eso es como basurita en el código, ¿no? Aparece algo, un slash por ahí raro, que no es parte del contenido, entonces usted dice, ¿qué pasó? ¿Dónde se encuentra eso? ¿No? Es que se pasaron con el borrado y borraron el mayor, que era parte del cierre de la etiqueta. Por ejemplo, puede ser este que se haya suprimido, o este que se haya suprimido. Entonces, en parte del contenido, o esto. Entonces, si se suprime, o se suprime todo esto, entonces va a salir parte del contenido my apps mayor slash. No forma parte del contenido, pero se borraron se olvidaron en borrar lo que debían de borrar y borraron de más. Entonces, si borran de más, esto ya forma parte del texto. Entonces, eso tiene que tener en cuenta en que no deben de borrar las etiquetas. Tiene que tener mucho cuidado en eso. Y en blog de notas no se nota. En blog de notas aguanta todo, pero si están con este editor, les permite ver algo, les permite visualizar un poco más que si estuvieran en el blog de notas. En el blog de notas todo es negro. Identificar el error, pues necesitan bastante experticia para identificarlo. Entonces los editores nos permiten manejar mejor el código, pulir mejor el código, darnos cuenta de algún error de forma más optimizada, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Ninguna. Vamos a ver un poquito más del video y con eso terminaríamos. Nuevamente, les recuerdo que en cualquier momento pues, se tomará una lección oral. A estas alturas es terminando nuestro última div. Este, por ejemplo, de contact lo puedo dejar así para que ustedes lo terminen. Vamos a escribir una etiqueta que se llama footer y aquí solamente voy a poner vida MRR, copyright, derechos reservados. Listo. Y en nuestro CSS nos vamos hasta el final y vamos a ponerle footer, background color, black, wood, y también le voy a dar un poco de espacio para que no se vea tan amontonado. Vamos a ponerlo en padding, 150 píxeles por 20 píxeles a los lados y color white. Listo. Cuando actualizo esto se va a ver así. Aquí tengo VMR derechos reservados. Si acaso aquí le voy a poner text align center y lo centro y listo, ya tenemos terminado nuestro sitio web. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los links que nosotros habíamos dejado intactos? Vamos, por ejemplo, a nuestro HTML. Si nosotros dejamos el numeral aquí, solamente lo que va a provocar es que el sitio suba hasta la parte superior. Miren, ¿no? Me lleva, digamos, hasta el principio de la página. Pero ¿qué pasa si yo le quiero dar clic en Features y quiero que me lleve a esta parte? Lo único que voy a hacer es darle el ID de esa capa que se llama Features. Features. Listo.
Entonces lo que va a hacer es que cuando yo actualice y le dé clic en Features, me mande ya a esa sección, porque obviamente el ID de esa capa se llama Features. Si aquí yo agregara Contact, tendría que crear la sección Contact, etcétera, y después hacer la referencia para poder navegar sobre mi sitio web. Entonces con eso terminamos nuestro primer sitio web. Como les decía al principio, este es un sitio web bastante sencillo, pero yo creo que visualmente se ve bastante bien. Es decir, vimos las bases tanto a nivel de HTML como de CSS para que puedan ustedes continuar con este sitio añadiendo las imágenes que ustedes quieran utilizar, el texto que quieran utilizar, y si quieren agregar más secciones las pueden añadir también de una forma mucho más fácil, porque ya vimos que solamente necesitan empezar a replicar el mismo. Preguntas. ¿Ya habían visto? ¿Ya conocían algo? ¿Comentarios? No, profe, Yo recién. sí. Me falta. No, profe, yo no. Se escucha bajito. Tampoco. ¿Se habla más alto? ¿Quién ya ha hecho páginas web? Yo no. Yo sí he hecho. ¿Quién ha hecho? ¿Me repite quién lo ha hecho? Yo, Escalante. Ah, ya. ¿Cuántas páginas web ha hecho? Como unas 5. ¿Trabajo o área? Sí. Sí, o sea, ajá, como tarea. Una, a ver, dos como trabajo. Y se direccionan tanto, también se puede poner como lo que es un registro y lo que registra el usuario, eso que ha grabado en una base de datos. Este eslogan y que también, ¿Y en qué trabaja? antes, pero ahorita no. ¿En qué trabaja? ¿Mandé? ¿En Era qué era de la universidad. Ah, ya. Pero, o sea, era tarea, ¿Mandé? no No, era no, un trabajo. compañero, sí, un compañero necesitaba ayuda. Entonces por eso. Porque ¿Y él quién le mandó necesitaba, esa tarea? mandé. Era un trabajo de un compañero. Ah, ya, ya. Entonces, Usted le ayudó. sí, él necesitaba ayuda para hacer el registro, o sea, para crear una página web desde cero. Ah, Y perfecto, de perfecto. ahí que o sea, que el registro se conecte a una base de datos. Ya. Y él hacía la conexión a la base de datos y usted el formulario. Claro, no, yo codificaba. Ya. Entonces usted ya sabe los métodos get y post. Sí, más o menos. Yo me acuerdo. ¿Me repite? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Mandé? ¿Sí hacía por método get o método post el envío del formulario? Sí, ¿Por get o por post o por los dos? con los dos métodos. Ya, pues ya conoce bastante. Esto es fácil para usted, entonces. Cierto. O sea, usted ya puede hacer una página web completa. Sí, dependiendo de lo que requiera. Ya. Bueno, vamos a tener tarea. En el transcurso de la semana vamos a dejar una tarea de una página web, ¿no? Sencilla, parecida a la que vimos. ¿Quién ya se siente capaz de hacer, aparte de Melanie, quién se siente capaz de hacer una página web? Fabián, ¿se siente capaz? Bueno, pienso que todos somos capaces, solo que hay que practicar, ¿no? Ah, ya. Listo, entonces usted es capaz. Randy. Sí, profe. Yo sí soy capaz. ¿Mandé? Sí, yo sí soy capaz de hacer una página. También es capaz como Fabián. Pertenece a la Liga de Fabián. Sánchez. Dígame, ¿También se siente capaz? si lo pongo en práctica, sí. ¿Y cuánto demora en practicarlo? Mandé. ¿Cuánto demora en practicar? Pero en sí tengo que ver, o sea, un video
Más o menos de cómo guiarme para poderlo hacer. El que vamos a subir. Esto está siendo grabado. Entonces ya lo puede ver cuantas veces quiera, como guía, y ya está. Ya mañana es experto. John. Mañana tampoco. John, ¿ya pertenece a la Liga de Dígame. Fabián? ¿Pertenece a la Liga de Fabián o falta De todavía? ser capaz. Ajá. O sea, sí, pero va a ser un dolor de cabeza. O sea, un sí, pero no. Algo así. Algo así. Está bien. María, ¿qué opina? ¿También pertenece a la Liga de John o a la Liga de Fabián? A la Liga de Fabián. Pero en grupo o solo. ¿Pero qué? En grupo, no. No individual, pues usted es suficiente, pues María. ¿O necesita grupo? Pero es lo que enseñó ahorita, ¿no? Claro, una página web obviamente más completa. Lo que vimos es algo básico. Usted va a hacer algo mejor todavía. Usted va a superar la clase. A ponerle su estilo, va a ponerle más contenido. Entonces, un producto digno de una persona que ya está a punto de terminar su carrera. Ya le falta poquito. ¿Cierto? A la altura. Nivel superior. ¿Ya? ¿Estamos listos entonces? Sí. Voy a subir la tarea en el transcurso de estos días. Espero que sea lo más rápido posible. Mañana en la noche, creo que a más tardar, les pongo la tarea individual de hacer una página web con las etiquetas que se ha visto. ¿Alguna consulta adicional? Disculpe, ingeniero, que solo se puede utilizar ese editor de texto, lo que es... Pueden usar cualquier editor. Yo no me incomodo en usar en que usen cualquier editor porque yo veo el producto. Entonces es cuestión de ustedes desarrollarlo en el editor que más se acomoden a ustedes. Si quieren usar blog de notas, es bastante complicado hacerlo siendo principiantes. Les recomiendo que usen un editor como el que se está viendo en el video, ¿no? Visual Studio Code es liviano, es ligero, simpático, ya lo vieron. O si conocen o se ajustan con otro editor, no importa. La cuestión es desarrollar la página web que va a ser de tarea. Y teniendo en cuenta que deben de saber el uso de la etiqueta. O sea, puede ser que alguien consiga un editor súper poderoso y que no se vea las etiquetas, ¿no? La idea es de que conozcan las etiquetas. Una vez que conozcan las etiquetas, pues ya se pueden ir con un super editor que se haga la vida más fácil para ustedes. Pero acá es que el objetivo es que aprendan las etiquetas, ¿no? Porque en el examen van a ver etiquetas. Entonces, si no conocen las etiquetas, van a tener una mala nota. ¿Alguna consulta adicional? ¿No? Pues por mi lado... ¿Cuándo se puede? ¿Mande? La página web que usted nos va a mandar a hacer solamente es así como la idea. ¿O requiere algo más? Sí, Algo sencillo, ¿no? Ya Fabián lo escucho clarito, pero Melanie la escucho bajita. Entonces, si me repite de nuevo, Melanie. O sea, la página web que nos va a mandar a hacer, ¿la requiere así como en el video o algo más adicional? Va a ser una para cada uno. Sí, por eso digo, o sea, sí, pero me explico a que, digamos, como usted dijo, hay que hacer una Así página como el web. video, no quiero que repitan lo que hacen en el video. Quiero que usen lo que ven en el video para hacer su Las proyecto. etiquetas. Ah, ya sé. Con las etiquetas que se vio en el video, sí. Sí, con esas etiquetas, sí. Sí. ¿Hay más etiquetas? Sí, hay más etiquetas. ¿Hay mejores formas de hacer más programación? Sí. Hay JavaScript, hay otras cosas más, pero ya no forman parte del curso. Sería interesante verlas, pero
Ya entramos a programación y ya no resulta parte del contenido, aunque sería bueno, pero no resulta. Cuestión suya, pues le puedo dar los enlaces para que aprendan JavaScript. Esa es la parte de la programación. Ya si quieren hacer programación, dinámicas, cambios de colores por tiempo, envíos sin botones, ese tipo de cosas, pues ya es programación. Eso ya es programación. Reconocer el navegador, el browser, algunas cosas, pues ya no, las etiquetas HTML no le van a permitir. Ya eso entra en JavaScript. Dinamismos, animaciones, eso se lo hace con JavaScript. Entonces alguien puede decir, no, pues yo quiero que el texto venga desde afuera, que se desvanezca, que haga un proceso de transición, que se choquen, que se fragmenten, den la vuelta, 3 vueltas y caiga el texto. Eso es animación y eso es JavaScript. En HTML no podemos ver eso. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Entonces, eso sería todo por mi lado. El video pues lo tienen en el transcurso de una hora ya subido. Cuídense, excelente noche, pasen bien. Nos vemos.